Colosenses capítulo 3 y versículo 16, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Padre, gracias en esta preciosa noche, Señor, que nos has permitido estar juntos, reunidos una vez más. Te damos gracias, Dios mío, por la vida, por el aire que respiramos, Señor, por poder llegar aquí a este lugar, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos, de tus siervas, Dios mío. Gracias, Dios mío, por sostenernos, por llevarnos en el hueco de tu mano, Señor, por ser nuestro Dios, porque, Señor, cada día, Señor, cada mañana son nuevas tus misericordias, Dios mío, y nos permites ver tu poder, tu mano, Señor. En momentos difíciles, Señor, tú estás ahí. En momentos de alegría, tú estás ahí. En momentos de llanto, Señor, también estás ahí. Y hoy, Señor, no es para menos, Dios mío, tú estás entre nosotros y te damos las gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor. Permite, Señor, que esta palabra que vamos a escuchar, Señor, Dios mío, sea de agrado, Señor, a nuestros oídos, Dios mío, que sea tu voz, Dios mío, porque tu voz es agradable, Señor. Nosotros como humanos, Señor, fallamos, pero tú, Señor, no fallas. Tú eres exacto, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, el poder, la adoración, Señor, por hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor amado. Amén, amén y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar si lo desea hacer. Qué hermoso es sentir y estar en la presencia de Dios. Espero poder terminar el mensaje. Es que siento algo muy tremendo de parte de Dios, hermano. No sé qué va a pasar. Siento algo extraordinario. No es un sentimiento, es algo en verdad. Si Dios nos quiere llenar de su presencia. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en esta noche, hermano? ¿Cuántos quieren de su Espíritu Santo, hermano, en esta noche? Voy a tratar de compartir un mensaje. Y si el Señor no nos permite terminar, usted se levanta. Usted empieza a adorar a Dios, usted empieza a alabar a Dios, usted empieza a darle la gloria al Señor Jesucristo. Amén. No se detenga, no se pare. ¿Quién no ha recibido el Espíritu Santo? En esta noche puede ser su noche. Así que vamos a estar atentos a la palabra y obviamente a la presencia de Dios. Amén. Todo con orden, hermano, todo con orden. Claro, sin salirnos del orden. Nos vamos a cuadrar aquí, pero dele libertad al Espíritu Santo de Dios en esta noche. Amén. Yo me quedé en meditando mucho en este versículo cuando estaba yo compartiendo sobre lo que abunda en nuestro corazón o lo que tuviese que abundar en nuestro corazón. ¿Se recuerda? Algo que tiene que ser sobreabundante. Les compartí que la palabra abundancia, de lo que habla Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, y les compartía que él vino a matar los sueños, vino a matar en nosotros lo que hay de Cristo en nosotros. Él no quiere vernos parecidos al Señor Jesucristo. Él no quiere ver que usted y yo pensemos, caminemos como el Señor Jesús. Amén. Él no quiere vernos así. Él nos quiere ver derrotados, nos quiere ver sujetos a una botella de alcohol, a un vicio, a una adicción. Así nos quiere ver el enemigo. Pero el Señor vino a darnos una vida nueva, hermanos. ¿Cuántos decimos amén?
El Señor vino a darnos una vida nueva y con esa vida nueva el Señor también trajo una vida en abundancia, una sobreabundancia de la cual tiene que estar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Amén. Y aquí en este versículo dice que la palabra de Cristo, o sea, la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu. Y la Biblia también dice que el Señor es el Espíritu, hablando del Señor Jesucristo. Y aquí dice que la palabra de Dios tiene que abundar, tiene que sobreabundar. Se recuerda que esta palabra abundancia, sobreabundancia, quiere decir sobreabundar, sobreabundar en gran manera. ¿Cuántos queremos sobreabundar en gran manera? Que Cristo sobreabunde en nosotros. Yo iba a traer algo aquí, dije no, que eche su cabecita a pensar. Imagínese un vaso de agua o una botella de agua y usted vierta el agua hasta que esa botella se llene. Una cosa es que la botella esté llena y otra cosa que la botella sobreabunde de agua. O sea, esa botella está derramando el agua constantemente porque constantemente se le está poniendo agua. ¿A alguno de ustedes le ha pasado así? ¿Con la taza del café o el agua? A mí sí, varias veces. A veces me toca rellenar las bebidas a los clientes y el iced tea o el café y se me pasa por alguna razón y, ay, perdón, disculpe, les traigo sus servilletas porque esa copa, ese vaso está derramándose del lleno. Entonces, si ese vaso de agua o de líquido está lleno y está derramándose, ¿le podrá caber otra cosa más? Nosotros tenemos que estar llenos completamente de Dios, hermano, en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios tiene que sobreabundar en nosotros. Esta palabra me lleva mucho a pensar porque nos podemos encontrar en ciertos problemas de la vida, del caminar en esta tierra, y a veces no los aprendemos o no sabemos cómo resolverlos. Y la razón es de que no es que no sepamos resolverlos, sino que no acudimos al creador de los cielos y la tierra, al creador de nuestro ser. No acudimos a los consejos de la palabra de Dios. Y a veces nosotros optamos por tomar una decisión y esa decisión tiene un impacto. Ya se lo decía tiempo atrás, puede impactar a nuestra vida y de nuestra vida a nuestra familia para bien o para mal. Entonces, fíjese que en Gálatas, note bien que estamos hablando, el hermano Julio inició hablando sobre la palabra de Dios, la espada de doble filo, y de eso se va a tratar el tema. Yo no me puse de acuerdo con el hermano Julio, ni con los hermanos que ministran la alabanza, nada. Así que atentos a lo que vaya a hacer el Señor en esta noche, amén. Gálatas 5:16 dice lo siguiente: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra el Espíritu. O sea, hay un pleito, hay una guerra. Diga conmigo, guerra. El Espíritu se pelea en contra de la carne, y no tan solo en contra de la carne, sino también de nuestra alma, de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad. Y si uno no está lleno como ese vaso que le platiqué, que no está uno sobreabundando en la palabra de Dios, yo le decía por ahí, me aventé una, para que se ría conmigo un poquito, ¿verdad? ¿No se enoja? Allá en el mundo decimos que había un dicho que es bien dicho, ¿verdad? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿lo han escuchado? Aquí cristiano que se duerme se lo lleva el chancletas, ¿verdad? El Señor lo reprenda.
Entonces, usted y yo tenemos que estar vivos, prestos a lo que Dios está hablando a nuestra vida. Amén. Le digo esto, hermanos. Miren, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos anhela, nos ama, nos desea, nos cuida, nos sustenta. Y si nosotros no tenemos la palabra, el Espíritu de Dios en nuestra vida, algo puede suceder. Por un lado, si estamos sobreabundando, si la palabra de Dios sobreabunda en mi corazón, voy a aprender a tomar decisiones según Cristo. Y qué hermoso, hermano, porque póngase a pensar, ¿qué decisión ha tomado usted y qué decisión he tomado yo sin Cristo? ¿Y nos ha salido bien? Tal vez, a lo mejor sí. ¿Por cuánto tiempo? Los jóvenes se casan porque se enamoraron, pero no le preguntaron a Dios. Y como no le preguntaron a Dios, porque no sobreabunda la palabra de Dios, el trabajo, el empleo, lo que van a estudiar. Si la palabra de Dios no está sobreabundando en los corazones, esa decisión que el joven, jovencita, adulto, anciano vaya a tomar, no va a ser del todo bien. ¿Se da cuenta qué tan importante es que la palabra de Dios sobreabunde en nuestro corazón? ¿Cuántos decimos amén? Y sigue diciendo en el versículo 17, porque el deseo de la carne, fíjese cuál es el deseo de nuestra carne. El deseo de la carne es en contra del Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted está deseando algo que no le agrada a Dios, es su carne, es su mente, es su pensamiento, que le dice a la carne, carne, come y bebe, que al cabo vas a morir. Y en verdad que es cierto, pero qué bonito sería vivir así como el Señor lo manda y morir así como el Señor lo manda. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué lo decía así el apóstol Pablo? Porque él la palabra de Dios estaba sobreabundando en su corazón. Aleluya. Y luego sigue diciendo, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Versículo 18, pero si sois, aquí está el secreto, escuche bien esto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no hay condenación. Estamos guardados, estamos seguros. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, estamos guardados, estamos seguros. Entonces cualquier cosa que nos suceda en la vida, cualquier caída, cualquier resbalón, hermano amado, escúcheme bien, por cuanto estamos guiados por la palabra, por la espada de Dios, sea, hermano, que perdamos algo en el momento, sea, hermano, que nos tiren, sea, hermano, que nos lastimen, no importa. Cristo está en el asunto. Cristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es triste, amados hermanos, ver que nosotros mismos, sabiendo, conociendo la Escritura, seamos guiados por el Espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. La espada, hermano, diga conmigo espada. Cuando usted habla de una espada, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? Una espada. Y si usted trae una espada, ¿por qué la trae? ¿Por qué qué? Porque hay guerra, ¿se acuerdan? Guerra. Porque hay pleito. La espada del Espíritu tiene que estar con nosotros. Dos armas importantes en la armadura
del guerrero de Dios, del siervo de Dios. Todo es importante. El escudo para defendernos, pero el casco y la espada juegan un papel sumamente importante. Y en esta noche le quiero hablar de la espada de Dios, de la palabra de Dios. Que sobreabunde la palabra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que querramos. Para que seamos guiados, hermano, a toda verdad y a toda justicia. Hermano, pero voy con Cristo, estoy caminando con Cristo y hay enfermedad en mi cuerpo y algo me sucedió. Hermano, tenga paciencia, tenga paz. Dios tiene control de todas las cosas. Es que mi hijo no viene, mi hija no viene. No, hermano, no vean con los ojos humanos. Veamos y aprendamos a ver como los ojos del Espíritu. ¿Cuál es el oficio? Una de las cosas que hace Dios, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el principio? Es un creador. Nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, también podemos crear, hermano. Con la palabra nosotros expulsamos vida o expulsamos muerte. Construimos o destruimos. Según la palabra que haya en nosotros. Pero si la palabra de Dios está sobreabundando en mi corazón, entonces voy a hablar conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Si algo se me llega a atorar en el camino, estoy seguro que Dios, hermano, me va a dar la salida. Porque así dice la palabra de Dios. Ahí viene el problema, viene la tribulación, pero Dios no deja a sus hijos solos. Él también da la salida. La espada, hermano, yo lo veo como un sinónimo de guerra, de división, de castigo divino, de muerte. Y nosotros tenemos que aprender a usar la espada, a usar la palabra de Dios. Porque traemos la palabra, traemos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón. Hermano, cuando uno se levanta de la mañana y le da gracias a Dios y uno se va al trabajo meditando en el Señor, no tengo para la renta, no tengo para pagar los biles, pero uno empieza a meditar en la palabra del Señor y uno se mete en esa atmósfera, hermano. Es que mi esposo no cambia, es que mi hijo no cambia, es que el primo, que la tía, que mis padres, hermano, y uno, hermano, empieza uno a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que aquellos que meditan de día y de noche, ¿qué va a pasar? Van a prosperar. Pero no crea que es así como arte de magia, así como ese lugar que dicen que el más feliz de la tierra. Yo no lo creo, ¿verdad? El lugar más feliz de la tierra es aquí, la congregación, la iglesia, donde nosotros estamos aprendiendo, alabando, glorificando el nombre del Señor. Amén. La palabra de Dios, hermano, es increíble. Ayer mismo Gálatas en el versículo 19 dice que manifiestas son las obras de la carne, y empieza a nombrar ciertas cosas, tales como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, cuéntelas, son varias. Fíjese esta traducción que dice: todo el mundo, ojo a esto, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Ay, Dios mío. La gente nos ve, la gente nos observa. Por eso dice que las obras de la carne son ¿qué? Se ven, se manifiestan. Cuando siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Habrá muerte. Nosotros, hermano, tenemos que reconocer que en nosotros hay un Dios todopoderoso, que no solo está con nosotros, que no solo va adelante de nosotros, que no solo va al lado de nosotros, que no solo nos lleva en el hueco de su mano, no, mire bien acá, sino que ese Dios tan grande, poderoso, fue depositado en nuestros corazones, hermano. Dice la Biblia que Él ya no mora en edificios hechos de manos, hermano, que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero hay una guerra
Hay una guerra, hermano, en nuestro pensamiento. Hay guerra, hay hermano, divisiones. Hay muchos ejemplos. No los voy a poder dar todos. Pero uno o dos que nos grabemos en el corazón. Mire, ustedes van a ver lo que dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer al último. Pero mire acá. La historia de Saúl. El rey Saúl con el rey David. Saúl, hermano, usó la espada en contra de su siervo, en contra de alguien que le servía, en contra de su hermano, de su hijo. Y el enemigo, ¿no te viene esto? Satanás, el Señor lo reprenda. Se mete en las familias cristianas para causar división. Se mete en las iglesias, entre los hermanos, en las mentes, porque no está sobreabundando la palabra en nosotros y nos hace entrar en guerra, en pleito, en divisiones. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl, un rey, el primer rey de Israel, con autoridad, el ungido del Señor. Usó la espada en contra, hermano, de David. La palabra de Dios no es para pelear, para contender con nadie. Los matrimonios no somos, hermano, está bien echarse un pleitito por ahí de vez en cuando, porque la reconciliación. Me quedo callado ya porque ahí había un bebé por ahí. Mire bien esto. Vivir una vida de perros y gatos, perdónenme la expresión. Yo voy de acuerdo, hermano, que cuando uno viene al Señor, uno está haciendo ajustes, arreglos y aquí. Pero hermano, toda una vida peleando. Hermano, a paz nos ha llamado el Señor. Qué bonito es, hermano, hacerla del hermano bombero, hermano. Si la hermana está encendida, varones, y le molestó algo que usted hizo, póngase a cuentas, arregle las cosas. Nos predicaba el pastor del perdón. Lo importante que es el perdón y por qué, y perdón, y perdón, y perdón, y todas las semanas perdón, y todos los días perdón. Amén, hermano, perdón, porque ¿sabe qué? No perdonamos. Yo pensé que ya había perdonado, dicen por ahí, ¿verdad? Yo pensé que ya había perdonado, pero ni hola le digo, ni Dios le bendiga, ni nada. No se trata de vivir una vida juntos, no, se trata de realmente perdonar en el corazón. Saúl usó la espada mal. ¿Usted cree que Saúl no conocía la palabra de Dios? La conocía, hermano. Conocía la espada de Dios, conocía la palabra de Dios. Sin embargo, Saúl falló. Sin embargo, Saúl quería matar a David. Lo persiguió. Le tuvo celo. Cuando nosotros atentamos, hermano, usamos nuestra manera de ser, nuestra propia humanidad en contra de un hermano, ¿no dice la palabra de Dios que amemos a nuestro ¿quién? A nuestro prójimo. ¿No dice que lo odiemos? ¿No dice que seamos groseros? ¿No dice que lo hagamos a un lado? ¿Qué dice la Biblia? Que lo amemos. ¿Cómo? Como a nosotros mismos. Si yo no amo a mi vecino,
si yo no amo a mi partner, si yo no amo al ministro de Dios, no me amo, ni yo, y mucho menos puedo amar a mi casa. Usamos la espada mal. Nos ocultamos en la palabra de Dios y empezamos a dar espadazos, ¿verdad? Parecemos espadachines. Se dice, hermano, fíjese bien, estuve yo buscando los guerreros de antes. Se dice que cuando los romanos tenían el imperio, estaban bien tremendos. Las espadas de ellos eran más cortas que del imperio griego. Eran más largas, más difíciles de manejar. Entonces se dice que los guerreros practicaban día y noche el uso de la espada, porque el peso, tenían que conocer la espada bien, tenían que saber, tenían que ser diestros para la batalla, tenían que saber el peso de la espada, cómo moverla, cómo manipularla, qué alcance tenían, cómo le iban a llegar al enemigo para no morir ellos en la guerra. El soldado que mejor se preparaba tenía más alto porcentaje de volver a ver a otra guerra, de vivir. Sin embargo, el que no se preparaba tenía un alto porcentaje de morir. Nosotros somos soldados de Cristo. Tenemos que ejercitarnos en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a usar la palabra, la espada de doble filo, hermano. ¿Para qué, hermano? Hermano, no para el hermano, para la hermana. No tenemos pelea contra sangre ni carne, hermano amado. No podemos estar una vida peleándonos, no. La espada de Dios, hermano, para cuando la desenvainemos, no va a ser, hermano, para un hermano, para un familiar, para un amigo, no. Va a ser para aquel que nos quiere, hermano, quitar nuestra paz. Va a ser para aquel que quiere quitarnos, hermano, nuestros sueños. Hay gente que dejó de soñar. ¿Sabe por qué? Porque usó mal la espada. Y usted no me deja mentir. Usamos mal la espada. La usé mal. Yo cometí un error hace años, hermano. Y un día en un funeral me dijeron que iban a estar fulano y sutano, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Y fui, me humillé y les pedí perdón y hicimos las paces y di gloria a Dios, hermano. Y así como sucedió, con dos siervos de Dios. ¿Se acuerdan quiénes eran? Dos hermanos que se estaban buscando, uno lo estaba buscando para matar al otro. Esaú, ¿y quién era el otro? Se pusieron a cuentas, arreglaron las cosas. Y dije, bueno, pues gloria a Dios, Dios te bendiga, yo por mi camino y tú por el tuyo. ¿Sí me doy a entender? Una cosa es sacar el perdón del corazón, hermano. Y si la persona lo recibe, gloria a Dios, hermano. Y si no lo recibe, humíllese usted. Dígale, no pasa nada, perdóname, no me di cuenta. Un texto y ahora, no, en persona, ¿verdad? En persona es mejor, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque usamos mal la espada, usamos mal la palabra de Dios. Y entonces eso causa en nosotros, hermano, una separación. Pero Dios, hermano, nos da nuevas oportunidades. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Saúl, hermano. Fíjese qué tremendo le pasa a Saúl, hermano. Fíjese que Saúl se endemonió. Le decía, traigan a David, al que sabe tocar el arpa. Y cuando él tocaba el arpa, dice la Biblia que los demonios dejaban a Saúl un momento. Saúl ya no escuchaba la voz de Dios. Y él fue y le pagó por ahí a una bruja para que se presentara el profeta Samuel. Fíjese hasta dónde llegaba la mente
de este hombre conociendo la palabra de Dios, conociendo la espada de Dios. Cómo el enemigo nos puede llevar a caer a cierta bajeza. Y fíjese que yo creo que sí le trascendió un poco a David. Yo creo que sí, yo creo que eso que miró en su padre Saúl, aunque no era su padre, pero él le decía Padre mío. Yo creo que eso le pasó, hermano, a David. Y ¿sabe qué? David también usó la espada mal. Miró desde el balcón, desde la ventana de ahí de su hogar, de su guarnición, a una mujer, hermano, llamada Betsabé. La deseó en su corazón. Yo creo que no solamente fue una vez, hermano. Yo creo que fueron varias veces. Yo lo creo personalmente, que fueron algunas veces. Y él miraba porque cómo le encontró la hora, tanto él o ella. Y por ese error, un hombre llamado Urías, uno de los hombres guerreros de David que peleaba con él, que peleaba juntamente con él, murió. Y muere, y si usted lee la historia bien, usted se va a dar cuenta que muere a espada de los moabitas. Moab, un rey de Israel, hijo de Manasés, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Manasés, su padre, se arrepintió, pero Moab no. Y de ahí nace el rey más menor de edad que ha tenido Israel. 8 años creo que empezó a reinar, Josías. Pero el punto acá es de que cuando Urías muere, David sabía o no sabía lo que estaba haciendo. Sí sabía lo que estaba haciendo. Y yo siempre he dicho que lo que Dios no nos revela, hermano, nosotros no lo podemos cambiar. Tiene que venir el Espíritu Santo de Dios. Tiene que venir la palabra de Dios a nosotros. Tiene que hacernos, hermano, porque usted le puede dar consejos a toda la gente, hermano. Y quien da el cambio y quien da la transformación es el Espíritu de Dios, hermano. Es el Señor. Uno solamente suelta la semilla, siembra la semilla, y el Señor es el que da el crecimiento, dice la Biblia. ¿Y usted qué hace? ¿Ya la dio y se va? No, tiene que orar por esa semilla. Tiene que bendecir esa semilla que le dio a alguien. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces, hermano, está la historia de David ahora. Saúl se le fue quitado el reino. Ya no fue rey. Y se le fue entregado a David. Recuerde esto. Para un Saúl siempre va a haber un David. Así que no se crean muy sasa, no nos creamos muy sasa. Hay alguien mejor que nosotros, hermano. Humillémonos al Señor, hermano. Con temor y con temblor, movámonos, hermano, bajo el temor del Señor, hermano. Amemos, hermano, la palabra de Dios. Amemos al Señor, amemos a las almas. David, hermano, se presenta este hombre de Dios. Y en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9 le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? ¿Por qué pues tuviste en poco la espada de Dios? La palabra de Dios. ¿Por qué se te olvidó usarla? Se dice que cuando pasó David ese problema, esa situación de que puso los ojos en una mujer prohibida, fue porque David no fue a la guerra. Por eso es que no podemos parar nosotros cristianos, hermano. Hay que darle, hermano. Hay que seguir adelante, adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que, hermano,
Dejar que Dios sea Dios en nosotros, hermano. Y mire, David tuvo en poco la palabra del Señor, la espada de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste, fíjese cómo le dice, fíjese cómo dice, lo heriste con la espada, lo heriste con la palabra. Que Dios nos ayude, hermano. A veces, hermano, por nuestra humanidad somos ásperos, groseros, rudos. Y las mujeres no son tanto, pero tampoco cantan mal las rancheras. Hermano, hermana amada, joven que está usted aquí, llénese del Señor, llénese, ame la palabra de Dios. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Habrá alguien que pueda sacar una palabra en esta noche y decirle, Señor, tú eres esto para mí, Señor? Tú eres esto. David, hermano, fíjese que dice el versículo, después de lo que le dicen a él, que había un hombre rico, que tenía una oveja que la quería mucho, un hombre pobre, perdón, que la quería mucho, que hasta dormía con ella y dormía en su pecho. Fíjese cómo amaba a este hombre. Y que llegó un hombre rico y que le quitó esa oveja. Y entonces le dice, ¿y qué le podemos hacer a este hombre? Y él mismo dice, que muera, dice el rey David. Se dio cuenta que él no sabía lo que hacía, sabía que era malo, pero él no lo podía ver, no lo tenía revelado de parte de Dios. Por eso hay tanto conflicto en los matrimonios cristianos, porque nos decimos, nos herimos, ya ves, no cambias, ya ves, mira, ya, hermana, paz, paciencia, benignidad, amor, Espíritu Santo, venga sobre nosotros, hermano. Y orémosle al Señor y pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a soportarlo, Señor, ayúdame a soportarla, ¿verdad? ¿Por qué no? Dice la palabra del Señor que después de esto, en el versículo 13 de 2 de Samuel capítulo 2, dice, entonces dijo David a Natán, fíjese, con signo de admiración, ¿pequé contra el Señor? Se dio cuenta. Y entonces empieza un conflicto muy grande. ¿Se acuerdan de la espada? Guerra, división, contienda, eso es la espada. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice que Jesús no vino a traer paz. Entiéndalo con el espíritu y con oídos circuncidados. Jesús no vino a traer paz, vino a traer espada, división. Y luego habla del amor a los padres, a los esposos, los hijos, y luego dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La espada de Dios nos duele, pero nos conviene, hermano, nos conviene. Y cuando nos lo hacen a nosotros, pues nosotros no somos Dios. Usted no puede hacer lo mismo con su partner, con sus hijos. Ellos van a tener su crecimiento de parte de Dios. Es más, mire, no son sus hijos, son del Señor Jesucristo. Él se los prestó. Usted y yo somos solamente mayordomos, hermano, administradores. Le pertenecen al Señor. Usted apúrese y preocúpese y échele ganas a servirle al Señor Jesucristo y a llenarse y que la palabra de Dios sobreabunde en nuestro corazón, hermano. Lo demás lo va a añadir el Señor, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nos encontramos con algo bien tremendo. Ya voy a terminar, le dije.
Y aquí vamos a llenarnos del Señor, amén. Vamos a llenarnos de la presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Aleluya. En Primera de Crónicas, fíjese lo que sucede aquí con David. Él usó la espada, ¿cómo? La usó mal. La espada, hermano, hay que saberla usar, hermano, hay que hacernos diestros para la batalla, hermano, hay que usar la espada del Señor para bien, hermano. Yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, dame sabiduría, Padre, para usar tu espada, para usar tu palabra, Señor. Si pudiéramos saber entender y usar la palabra en negocios, en familia, en todo, hermano. En todo, hermano, y que supiéramos sacar la espada cuando la debemos de sacar, hermano. No que la sacamos a veces nada más. Un día me encontré por ahí con unos testigos de Rusia, ¿verdad? Y de volada saqué la espada y el Señor me dijo, ¿qué? No es para pelear, guárdela. Y luego me dio un versículo del Señor, dice, con la vara que mides, te voy a medir. No, papá. La tengo guardada mejor. Mi testimonio, mi manera de vivir, mi manera de comportarme, somos cartas leídas, es mejor, vale más. Y entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 21, se presentan 3 espadazos, hermano. La espada del hambre, la espada de la derrota y la espada de Dios. Y usted lo puede leer con tranquilidad en su hogar. 21:12 dice, escoge para ti 3 años de hambre, ahí está el hambre, 3 meses de derrota delante de tus enemigos, ahí está la derrota, con la espada de tus adversarios, o por 3 días de espada del Señor. ¿Y sabe qué? ¿Qué cree que eligió David? La espada de Dios, la tercera opción. Si no tenemos la palabra de Dios, cuando el Señor nos pregunte algo, ¿qué le vamos a decir? ¿Se da cuenta la importancia de tener la palabra de Dios y que sobreabunde en nuestra mente, en nuestro corazón? Porque cuando hay momentos súbitos, momentos donde tenemos que decidir, tiene que ser la palabra de Dios, hermano. David, aquí estaba, le dijeron 3 cosas: hambre, tus enemigos te van a derrotar, o 3 días de hambre de parte de Dios. Y entonces David escogió la tercera opción. Diga conmigo la tercera opción. David, hermano, usa bien la espada con Dios. Hay que saber usar la palabra de Dios con el Señor, hermano, con mucho respeto. Fíjese que usted lo puede leer en casa, Primera de Corintios en el capítulo 21, más adelante en el versículo 14 al 27, usted lo puede leer. Y dice que David le dice al Señor, ya cuando el Señor estaba trayendo la destrucción, el ángel saca la espada y empieza a hacer eso, y luego le dice, David se postra al Señor y se humilla delante de Dios, David, y le empieza a rogar al Señor y se humilla delante de Dios, y le dice, Señor, ellos no tienen la culpa, el culpable soy yo. Yo cometí el error, yo cometí el pecado, ellos no tienen la culpa, Señor, por favor. Permítame parafrasear con mis palabras esto que dijo el rey David. Y entonces en ese momento Dios le dice al ángel, detente, para, no más destrucción, porque he mirado el corazón de mi siervo, que es sincero. ¿Qué es lo que busca el Dios de los cielos? Que seamos.
y que nos humillemos delante de Él y que reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Y entonces, hermano, el Dios de los cielos le dice al ángel: guarda la espada. Usó bien la espada el rey David, porque eso lo llevó a Dios. Que ¿sabe qué espada usó ahí? Lo que dice la Biblia: si mi pueblo se humillare, sobre el cual invocar en mi nombre, yo, el Señor, oiré desde los cielos, les perdonaré y les sanaré su tierra. ¿Cuántos queremos eso, hermano? Yo quiero eso para mí, para mi familia, para mi descendencia, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, póngase de pie. Yo quiero esa bendición de parte de Dios, hermano. El Señor, hermano, permite que pasen muchas cosas, hermano. A Él se le dio la autoridad de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda la autoridad. Él es el soberano, el todopoderoso. Entonces, ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué pasa el otro, hermano? Asegúrese de tener la espada en el corazón, de tener la palabra de Dios aquí, hermano. De que la aprendamos a usar, hermano, en momentos difíciles, que tengamos la palabra de Dios, hermano. Porque aquí David, hermano, le dijo al Señor: pues tu palabra dice que si yo me humillo, tú me vas a ver, no me vas a ver con menosprecio. Tú menosprecias al altivo, lo haces a un lado, pero al que se humilla tú lo enalteces, Señor. Así que, momento. La Biblia dice que después le dijo el Señor: ok, te perdono. Pero la Biblia también dice que toda su casa, donde todo el tiempo la espada del Señor estuvo con ellos. Dios lo perdonó, pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y David vivió siempre en guerra. Vivió siempre en guerra. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos en paz, que vivamos en su presencia. Se está abriendo algo hermosísimo en los cielos en este momento, hermano. Aproveche. La presencia de Dios, hermano, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, hermano, quiere abundar en nuestro corazón. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Sabe qué? Allá en Romanos dice, hablando el apóstol Pablo, que ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, ni nadie nos va a poder separar del amor de Cristo, hermanos. Nada, nadie. Cierre sus ojos un momentito. Mire, si hay que pedir perdón a Dios, pídale perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios. Señor, usé mal la palabra, usé mal esto, usé mal, hermano. ¿Me permiten usar el piano? ¿Quieren cantar? Usted alabe a Dios, usted adore a Dios. Ahí donde está usted, adore a Dios, dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, que tu palabra sobreabunde en mi corazón. Que tu palabra sobreabunde en mi corazón. Que tu espada, Señor, que tu espada la sepa usar, Señor. No para contender, no para pelear, para sanar. ¿Qué dice el canto? Sanar. Al ciego, vista. Al cojo, levantamiento de pies. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Aquí está el Señor. Hay que llenarnos de Él, necesitamos la llenura de Dios. Hay un canto que dice: en presencia de Dios. Oh, amado Dios.